Para África, este pacto no es solo una venta millonaria, es un acto de rebeldía y dignidad. Por primera vez, una nación africana negocia en pie de igualdad su futuro, aliándose con Brasil, otro gigante del sur, y demostrando que el desarrollo ya no tiene que pasar por la aprobación de las viejas potencias. Es un guiño al resto del continente. Sí se puede romper el ciclo de dependencia. La noticia ha encendido alarmas en Occidente. Ya no hablamos solo de semillas ni de exportaciones. Por primera vez, el control férreo que Estados Unidos y Europa ejercieron durante décadas sobre la agricultura global comienza a resquebrajarse. En los despachos de Washington y Bruselas, el pánico es real. Su monopolio sobre los precios, el acceso a mercados y el destino de millones en el sur global está bajo amenaza. ¿Y si África dejara de pedir permiso para prosperar? Imagina por un instante a Burkina Faso, una pequeña nación africana, decidiendo romper de una vez las cadenas de la dependencia y desafiar abiertamente el dominio agrícola de Estados Unidos y Europa. Esto ya no es solo una idea. Ahora mismo, Burkina Faso y Brasil acaban de firmar un acuerdo histórico de 25.000 millones en soya, una alianza que está sacudiendo los cimientos del comercio mundial. Pero el riesgo es enorme. Si África no aprovecha este momento, podría perder la oportunidad única de liberarse del yugo occidental y seguir como un simple mercado subordinado, atrapado en la pobreza y la dependencia. Todo está en juego: la dignidad colectiva, el control de los recursos, el futuro de millones de personas, la reputación internacional y la posibilidad real de cambiar, para siempre, el equilibrio de poder mundial. Para entender por qué este acuerdo es tan disruptivo y cómo llegamos hasta aquí, tenemos que mirar ao passado e descobrir el origen do dominio ocidental na agricultura global. Para comprender la magnitud de este momento, primero debemos desenterrar cómo Occidente construyó su poder agrícola. Solo así veremos por qué el acuerdo Burkina Faso-Brasil es una amenaza sin precedentes para el viejo orden. En el centro de esta intriga está Estados Unidos, que convirtió la exportación de soya en una herramienta de poder. No solo controlaban decenas de millones de toneladas, sino que dictaban precios y condiciones, obligando a países enteros a aceptar sus reglas bajo amenaza de exclusión o hambre. El destino de muchas naciones quedó atado a un grano diminuto y a contratos plagados de cláusulas ocultas. Para tener una idea concreta, basta recordar cómo en los años 70 y 80, países como Egipto o Etiopía eran presionados a firmar acuerdos que incluían la compra obligatoria de maquinaria agrícola estadounidense y la adopción de semillas patentadas. A cambio de ayuda alimentaria, los gobiernos debían ceder parte de su soberanía agrícola y aceptar condiciones que limitaban la investigación local y la diversificación de cultivos. Durante décadas, la soya no fue solo un cultivo, se transformó en un arma silenciosa de dominio global. La historia de la soya en el mundo está marcada por estrategias de control, políticas de subsidios y la imposición de tecnologías diseñadas para beneficiar a los centros de poder y no a los productores periféricos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó la llamada Revolución Verde, promoviendo semillas híbridas y fertilizantes, pero en realidad asegurándose de que los países receptores dependieran de sus insumos. África fue, durante años, tratada como un mercado cautivo. Los gobiernos recibían semillas patentadas y promesas de ayuda, pero solo si aceptaban ceder soberanía a intereses de Estados Unidos y Europa. No había espacio para alternativas. La tecnología, los insumos y hasta los créditos dependían de someterse a las condiciones impuestas desde Occidente. La ayuda alimentaria y financiera venía condicionada. Si un país africano necesitaba asistencia, debía aceptar paquetes completos: qué cultivar, cómo hacerlo y a quién venderle. Los agricultores perdían la libertad de elegir, atados a semillas que no podían guardar y a ciclos de deuda casi imposibles de romper. La soya representaba mucho más que un simple producto agrícola. Era el corazón de una economía global de billones de dólares, capaz de mover mercados y definir el precio de la comida en cada continente. Quien controlaba la soya, controlaba el hambre, la prosperidad y la política de regiones enteras. Por ejemplo, en los años 90, México sufrió las consecuencias de depender de importaciones estadounidenses de soya y maíz tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El precio de los alimentos básicos se disparó, afectando a millones de familias y debilitando la autosuficiencia alimentaria. Este patrón se repitió en decenas de países africanos y latinoamericanos, que vieron cómo sus economías rurales eran absorbidas por los intereses de corporaciones extranjeras. Pero este ciclo de dependencia tenía un costo devastador. Si África no lograba romperlo, seguiría atrapada en precios injustos, tecnologías impuestas y la manipulación política de quienes controlaban los contratos y las semillas. Los pequeños agricultores, que representaban la mayoría de la fuerza laboral, se encontraban marginados, incapaces de competir con los grandes conglomerados apoyados por subsidios gubernamentales extranjeros. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Cuando todo parecía establecido, Burkina Faso decidió desafiar las reglas y enfrentarse al monopolio occidental. Así arrancó el verdadero conflicto, la primera grieta en el muro de la dependencia. Este acto de rebeldía no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de frustración, alianzas secretas y una oportunidad histórica que nadie había visto venir. Burkina Faso, como muchos otros países africanos, había sufrido las consecuencias de depender de insumos importados y precios impuestos desde fuera. Sin embargo, la acumulación de experiencias, la observación de errores y aciertos en el sur global y la presión de una juventud cansada de promesas vacías motivaron al liderazgo del país a buscar una salida real. Veamos un ejemplo concreto. Brasil ha desarrollado semillas de soya que resisten plagas y sequías, resultado de años de investigación en regiones con climas similares al Sahel africano. Al compartir estas semillas, Burkina Faso podrá reducir su dependencia de insumos caros y adaptar la producción a las condiciones locales, aumentando los rendimientos y la seguridad alimentaria. Un pequeño país africano y una potencia agrícola rebelde firman un acuerdo que sacude los cimientos del orden mundial. Burkina Faso, por años ignorada en las grandes mesas de negociación, hoy se sienta como igual frente a Brasil, uno de los titanes agrícolas del planeta. Ya no hay tutelas ni órdenes dictadas desde el norte. Ahora existe diálogo, respeto y la promesa de una alianza genuina entre pares del sur. Brasil no llega como conquistador ni como caridad. Llega con tecnología avanzada, con décadas de aprendizaje en las llanuras del Cerrado, y sobre todo, con una voluntad inusual en Occidente, compartir conocimientos sin condiciones y apostar por la dignidad del socio africano. El traspaso de técnicas, semillas resistentes y maquinaria adaptada permitirá a Burkina Faso transformar su agricultura, no solo para alimentarse, sino para competir en igualdad en los mercados globales. Recordemos escenarios históricos similares. En Asia, la Revolución Verde de India durante los años 60 permitió al país pasar de la dependencia alimentaria a la autosuficiencia gracias a la transferencia de tecnología adaptada y la inversión en capital humano local. En América Latina, el Mercosur nació como respuesta a la imposición de condiciones externas, permitiendo a Brasil, Argentina y Uruguay negociar mejores términos en el comercio internacional. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa observan con creciente alarma. Durante décadas, controlaron mercados, manipularon precios y usaron cultivos estratégicos como la soya para presionar políticamente. Ahora, ven cómo los mercados del sur se blindan ante sus imposiciones y sus agricultores pierden miles de millones en contratos e influencia. En las cancillerías de Washington, Bruselas y París, cunde el nerviosismo. Si África aprende a negociar en sus propios términos, ¿qué queda del dominio occidental? Este acuerdo trasciende la lógica de exportaciones y cifras. Es un símbolo de resistencia, una alianza sur-sur que desafía siglos de dependencia forzada. Es el primer eslabón de un posible efecto dominó. Si Burkina Faso logra romper sus cadenas, ¿por qué no podrían hacerlo Ghana, Nigeria o Etiopía? El mensaje es contundente. La autonomía africana ya no es un ideal lejano, sino una amenaza concreta para el status quo occidental. Pero el riesgo es colosal. Occidente no cederá su lugar sin pelear. Las presiones, el sabotaje y las amenazas ya han comenzado. Si logran frenar o doblegar a Burkina Faso, toda una generación podría ver esfumarse la esperanza del cambio. Pero si Burkina Faso resiste y triunfa, abrirá la puerta a múltiples emancipaciones que pueden transformar para siempre el equilibrio del comercio global. Cuando África se mueve, el mundo entero contiene la respiración. Pero la batalla apenas comienza. Los primeros intentos de sabotaje ya se sienten en el terreno.
Burkina Faso debe afrontar desafíos internos y externos si pretende consolidar su revolución agrícola. Por eso, este pacto no es solo un acuerdo agrícola, es una declaración de soberanía y un grito de que África está lista para escribir su propia historia. El futuro de un continente, la dignidad de sus pueblos y el rumbo de la economía mundial se juegan en esta alianza. El acuerdo de 25.000 millones entre Burkina Faso y Brasil no solo sacudió la economía agrícola, también desató ondas expansivas en el continente. Desde Malí hasta Etiopía, gobernantes y agricultores sienten que por fin tienen en sus manos las riendas del cambio. Ya no es solo inspiración, es un llamado a la acción. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no ahora? Resuena en cada reunión y en cada pueblo. Los pasillos del poder africano vibran con rumores de alianzas inéditas. Los ministros discuten pactos continentales y una cooperación sur-sur que desafía el viejo orden. Imaginan rutas directas para la soya, el cacao, el algodón y otros productos. Al negociar unidos con América Latina o Asia, África deja atrás la necesidad de intermediarios europeos o estadounidenses. El sur global se reconoce, por fin, como motor real del crecimiento. En Occidente, las alarmas no tardan en sonar. Washington, Bruselas y París lanzan sanciones, campañas mediáticas y presiones diplomáticas. Buscan sembrar dudas, dividir aliados, advertir sobre supuestos riesgos económicos. Pero la influencia occidental se debilita día tras día. El control de los precios y contratos agrícolas escapa de sus manos, y los viejos privilegios se desmoronan. Comienza una nueva era para el comercio sur-sur. Países africanos y latinoamericanos firman acuerdos directos, reduciendo costos y ganando autonomía. Las rutas tradicionales se desvían ahora por el Atlántico Sur y el Índico, llenando los puertos africanos de nuevas oportunidades. Cada barco que cruza el océano refuerza la convicción. África puede elegir su destino y ser la primera en beneficiarse de su riqueza. No todo está ganado. El riesgo de una respuesta hostil de Occidente persiste. Pueden arreciar las sanciones y la desinformación, buscando frenar el avance. Si África mantiene la unidad y resiste, consolidará su soberanía y multiplicará su prosperidad. El mundo observa una transformación inédita. La arquitectura del comercio global se redefine con África en el centro. Pero toda revolución tiene sus desafíos. Lo que sucede a continuación pondrá a prueba la determinación y la unidad africana como nunca antes. La dignidad no se regala ni se hereda. Se conquista, paso a paso. Donde antes había sumisión, ahora crece la esperanza. Donde antes se imponían condiciones, ahora África exige respeto y equidad. El futuro de millones de personas depende de si este despertar se transforma en una revolución irreversible. Aldeas que antes sobrevivían bajo la sombra de la incertidumbre, ahora ven clínicas donde nacen niños fuertes, aulas donde jóvenes estudian ciencia moderna y carreteras que conectan granjas con mercados dentro y fuera del país. El dinero, por fin, trabaja para la gente, y no al revés. Hoy, el acuerdo histórico entre Burkina Faso y Brasil no solo es noticia, es una fuerza silenciosa que transforma la vida diaria de millones de africanos. Los 25.000 millones de dólares no desaparecen en cuentas oscuras ni en manos extranjeras. Llegan a caminos, escuelas, hospitales y laboratorios construidos en suelo africano. Pero esto no es beneficencia, es soberanía. Los fondos impulsan ciencia y tecnología africanas y apoyan la formación de ingenieros y científicos locales que ya no dependen de consultores extranjeros. Se forja orgullo propio. La riqueza nace y permanece en África. Aquí, la revolución no es caridad, sino un salto en conocimiento y poder africano. En el campo, el cambio es innegable. Agricultores burkineses, por primera vez, acceden a mercados globales en condiciones dignas. Venden su soya a precios justos, sin intermediarios que expriman su esfuerzo, y sin contratos que los encadenen. El trabajo de cada familia campesina se convierte en progreso tangible, viviendas dignas, tecnología agrícola, semillas propias y libertad real. Pero no todos celebran este nuevo rumbo. Detrás de las cámaras, viejos poderes observan el avance africano con inquietud. Este acuerdo con Brasil es más que un contrato. Es la semilla de una nueva identidad africana,
fundada en dignidad, conocimiento y control sobre el propio destino. El ejemplo de Burkina Faso revela una verdad poderosa. El miedo y la dependencia solo persisten si se aceptan. Cuando una nación rompe sus cadenas, otras pueden seguir. El éxito burkinés envía un mensaje claro al continente. El destino africano no está escrito en la sumisión. Aún así, la oportunidad es tan grande como el riesgo. Si las élites africanas caen en la corrupción o repiten errores del pasado, podrían enterrar este renacimiento. Pero si el dinero se invierte en desarrollo y saber local, África forjará una generación nueva de líderes honestos, empresarios audaces y productores orgullosos. El futuro no se pide, el futuro se toma. No es solo una transacción de soya, es una revolución de soberanía, una ruptura con siglos de dependencia y explotación. Es la confirmación de que el control de nuestra riqueza y nuestro futuro solo puede nacer de la decisión colectiva de nuestros pueblos. El mundo observa con asombro y sí, con temor. África ya no espera su turno, ni pide permiso. Burkina Faso marca el camino. Negociar sin miedo, sin disculpas, sin concesiones ante quienes solo nos veían como proveedores de materias primas. Hoy, lo que parecía inalcanzable ya es real. El acuerdo de 25.000 millones entre Burkina Faso y Brasil no solo sacude el tablero agrícola global, es prueba de que África puede decidir su propio destino. El sur global alza la voz, exige respeto y demuestra que la dignidad africana no tiene precio ni dueño. El monopolio occidental sobre nuestros recursos empieza a desmoronarse. Pero este triunfo no es solo motivo de celebración, es un llamado urgente a la acción. Si titubeamos ahora, si el miedo, la división o las viejas cadenas nos frenan, podemos perder la mayor oportunidad de nuestra historia. El riesgo es gigantesco. Perder el control sobre billones en riqueza, renunciar a nuestro destino y dejar pasar la ocasión de terminar con siglos de desigualdad global. Si avanzamos juntos, si las naciones africanas se unen como una sola voz, podemos reescribir la historia mundial. Podemos convertir cada aldea, cada campo, cada frontera en un símbolo de dignidad y esperanza compartida. Hoy se inaugura una nueva arquitectura global. Nadie nos regalará nuestro lugar. Debemos conquistarlo, con valentía, sin disculpas. La grandeza africana ya no será promesa lejana, sino realidad forjada con nuestras manos. Que este sea el punto de partida. Que las próximas generaciones miren atrás y digan, aquí África dejó de pedir y empezó a tomar el futuro. Aquí reescribimos el rumbo del mundo. Pero, para que esta revolución sea duradera, debe apoyarse en pasos concretos. ¿Cómo pueden África y sus aliados garantizar que el cambio no sea solo una chispa, sino un incendio transformador? En primer lugar, es fundamental invertir en educación agrícola y tecnológica. Programas de formación y capacitación deben llegar a todos los rincones, para que los jóvenes africanos se conviertan en los ingenieros, agrónomos y empresarios del mañana. De nada sirve tener acuerdos millonarios si el conocimiento sigue importándose del extranjero. En segundo lugar, es esencial fortalecer las cadenas de valor locales. África debe desarrollar industrias de procesamiento de soya y otros productos para añadir valor en origen y generar empleo. Aquí, la experiencia de Brasil puede ser invaluable. El desarrollo de complejos agroindustriales en Mato Grosso y Pará permitió que el país pasara de exportar materias primas a vender alimentos procesados a todo el mundo. Tercero, el continente necesita una política de integración logística. Carreteras, puertos y ferrocarriles deben conectar regiones productivas con los mercados internacionales, sin depender de rutas controladas por intereses extranjeros. Ejemplos como el corredor de Nacala en Mozambique muestran que, con planificación y cooperación, es posible transformar la infraestructura y abrir nuevas puertas al comercio. Cuarto, para blindar la soberanía, los gobiernos africanos deben exigir transparencia en todos los contratos y alianzas. La corrupción ha sido el talón de Aquiles de demasiados movimientos emancipadores.
Auditorías ciudadanas, control parlamentario y prensa libre pueden garantizar que los recursos se inviertan donde más se necesitan. Quinto, la cooperación sur-sur debe trascender la agricultura. Es necesario tejer alianzas en ciencia, tecnología, salud y educación. Por ejemplo, la experiencia de Cuba en la formación de médicos en África ha salvado millones de vidas y demostrado que el intercambio de saberes entre países del sur puede ser más efectivo y menos condicionado que la ayuda del norte. Octavo, la unidad africana es clave. Si los países negocian aislados, serán vulnerables a presiones y chantajes. Si presentan un frente común, como hizo la Unión Africana al negociar el Área de Libre Comercio Continental Africana, podrán defender mejor sus intereses y multiplicar los beneficios de los acuerdos. Séptimo, la sociedad civil africana debe participar activamente. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pequeños productores deben tener voz en la toma de decisiones. Solo así se evitará que las élites capturen los frutos del cambio y se garantizará que el bienestar llegue a todos los rincones. Sexto, África debe promover la investigación y el desarrollo propios. Centros de innovación agrícola, financiados por los beneficios de los nuevos acuerdos, pueden crear semillas adaptadas, métodos de cultivo más sostenibles y soluciones frente al cambio climático. El Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de Senegal es un modelo. Ha generado variedades de arroz resistentes a la sequía que hoy alimentan a millones en la región del Sahel. Noveno, es vital aprender de los errores ajenos y propios. La historia de América Latina está llena de ejemplos de bonanzas agrícolas desperdiciadas por falta de planificación o por dependencia de un solo producto. África debe diversificar su economía y evitar quedar atrapada en la trampa del monocultivo. Décimo, la visión debe ser a largo plazo. El acuerdo Burkina Faso-Brasil es apenas el primer paso. Los frutos plenos se verán en décadas, cuando una generación formada en libertad y dignidad tome las riendas del continente. Pero nada de esto es inevitable. El mundo está lleno de ejemplos de oportunidades perdidas. La primavera árabe, que prometía libertad y acabó en caos por falta de estructuras sólidas, o la Venezuela petrolera, que no supo transformar su riqueza natural en desarrollo sostenible para todos. Por eso, la pregunta sigue abierta. ¿Aprovechará África este momento para construir un futuro diferente? ¿O caerá en las trampas del pasado? Imaginemos un escenario dentro de 20 años. Burkina Faso no solo exporta soya, sino que lidera consorcios africanos que producen alimentos procesados, biocombustibles y tecnología agrícola para todo el sur global. Sus jóvenes científicos colaboran con pares de Brasil, India y Sudáfrica en redes de innovación. Las aldeas que antes eran símbolo de pobreza, ahora son centros de emprendimiento y bienestar. Al mirar atrás, veremos que este acuerdo no fue solo un negocio agrícola, sino el punto de inflexión donde África dejó de pedir permiso y empezó a construir su futuro con sus propias manos. El mundo observa, los poderosos tiemblan, y el continente africano, por primera vez en siglos, tiene la oportunidad real de elegir su destino. La respuesta depende de todos, de los líderes políticos, sí, pero también de los agricultores, los estudiantes, los empresarios, las madres que exigen salud y los jóvenes que sueñan con un mañana mejor. Si cada uno asume su parte, el cambio será imparable. Que la historia recuerde este momento como el principio del renacimiento africano. Que las próximas generaciones vivan en una África donde la dignidad no sea una promesa, sino una realidad cotidiana. Así se cierra la deuda de la pregunta: ¿qué pasa cuando África deja de pedir permiso? Pasa que el mundo cambia, y ese cambio, hoy, ya ha comenzado.